Hola amigos, ¿cómo están? Soy Tabata de Identifica un Narcisista, el primer canal que hubo en español sobre el tema del trastorno de personalidad narcisista aquí en YouTube. Bueno, les recuerdo, hace 10 años empezó este canal y cuando empecé este canal, pues yo empecé a hablarles como de cosas personales y de la mano de muchos de ustedes empezamos a descubrir este gran tema y bueno, hoy en día es un tema viral. Mucha gente está hablando sobre pues estas cosas de las que yo hablé ya hace 10 años, pero muchos de estos conceptos que también fui descubriendo durante el camino se replicaron en otros canales y bueno, hemos ido avanzando rápidamente sobre este tema. Yo me acuerdo que cuando empecé a descubrir todo este tema del narcisismo, digamos, visto como ahora se ve, como ahora se estudia, con este ciclo destructivo, con estas herramientas de destrucción y cosas que, bueno, antes no se sabían, pues brinqué rápidamente, pues de temas conceptuales a el narcisista en la familia, al narcisista en los amigos, al narcisista en los hermanos, en todas las áreas de la vida, en el trabajo, en los vecinos. Si ustedes echan un clavado aquí en mi canal, pueden descubrir muchos capítulos que hablan de diferentes tipos de narcisista. Pero bueno, he hablado principalmente en mi canal, siempre como de manera muy general, tratando de darte las herramientas para que tú pudieras defenderte en un futuro de un narcisista, porque como recordemos, la única forma de estar a salvo de un narcisista es reconociéndolo a tiempo. Es decir, antes de que se meta a la cocina, antes de que se meta a tu vida y entonces sí pueda generar un daño. Porque los narcisistas, como sabemos, y es que llevan ustedes un tiempo siguiéndome, siempre van a tratar de meterse en tu vida, no precisamente para aportar algo, sino para destruirte, porque eso es una manera que tienen ellos de empoderarse, aunque bueno, para un empático esto dice, pues es absurdo, ¿cómo meterte en la vida nada más para joder? Pues sí, es lo que hacen los narcisistas. Pero bueno, a partir de esta visión general que tengo mucho aquí en mi canal, hay cosas que hemos visto también de manera más detallada. Y como les comentaba, he pasado como de temas muy generales, de repente a ir un poquito más en lo particular. Ahora que estoy a punto de cumplir 10 años ya del canal, pues bueno, voy a estar generando un contenido un poquito más a profundidad, un poquito más detallado para que podamos ahondar más en el tema. Entonces, hoy vamos a hablar particularmente del love bombing. El love bombing es ese bombardeo del amor, que es justamente la primera etapa que utiliza un narcisista para meterse en tu vida. Es decir, es la etapa del enamoramiento. Love como de amor en inglés, bombing, bombardeo, es decir, bombardeo amoroso. Identifica un narcisista. Y en este capítulo vamos a profundizar en los tipos de love bombing que aplican, cómo funciona exactamente este bombardeo amoroso, que a veces resulta tan natural que no lo vemos. Entonces voy a darles 9 formas en que funciona este love bombing narcisista. Y bueno, como saben, ustedes ya se pueden inscribir como miembros. Entonces, en este capítulo, que no es para miembros, es decir, si lo están viendo sin ser miembros, van a ver 7 de estas características. Las otras 2 se las voy a dejar para los miembros. Pues ya son 2 características que son más profundas y que son como más para profesionales. Y precisamente si les apasiona este tema, pues bueno, siendo miembro de mi canal van a tener acceso a información pues más detallada, más profesional, por decirlo de una manera, y también más personal. Porque si ya son miembros, como pueden ver en muchos de los capítulos que he sacado últimamente, hago una versión especial para miembros de los mismos capítulos que ustedes están viendo, pero con cosas más personales, con inclusive confesiones de mi vida, que bueno, les pueden ser también de como de mucha utilidad. Pues bueno, habiendo hecho este preámbulo, si ustedes quieren ver la versión completa como miembros, pues vayan y pónganse unirse, ya sea en Facebook, en Patreon o en YouTube sobre todo, para que puedan ver esta versión especial. Por cierto, también si me quieren apoyar, también pueden ir a Patreon. En Patreon estoy publicando también cosas escritas muy interesantes. Y obviamente estos contenidos de miembros de aquí de YouTube están también en Patreon. Entonces, si también deciden apoyarme por Patreon, se los agradezco muchísimo. De esta manera puedo seguir creando contenido. Pues bueno, porque ahora hay tantos canales que hablan de narcisismo que parece que el algoritmo ya me deja como por ahí escondida, un poco enterrada. Mis capítulos viejos, aunque como les decía, están siendo replicados hoy en día, pues se quedan muy atrás.
Entonces de repente mucha gente me escribe, oye, no te había visto tanto tiempo, qué gusto volverte a ver. Bueno, aquí he estado todo el tiempo, no me he ido chiquitos y chiquitas, o sea que no me digan, apóyenme por favor. Bueno, vamos a empezar con estas 9 características o 9 formas en que podemos detectar un love bombing narcisista. El número 1 es que los narcisistas siempre se hacen como recurrentes, es decir, se hacen presentes todo el tiempo. Cuando no es a través de un saludito de buenos días, mi reina, mi rey, y recordemos, hay hombres y mujeres narcisistas, por eso voy a andar hablando como los dos géneros, te extraño, cómo pienso en ti, ¿no? Siempre se hacen como presentes, y si no, a lo mejor diario caen en tu casa, o a lo mejor diario, si estás en un lugar de trabajo, a lo mejor diario te llevan tu donita, tu cafecito, chocolatito caliente, no sé, esto que te gusta, tu garnacha, lo que sea, ¿no? Pero se hacen totalmente presentes. Todo el tiempo están presentes. Son muy recurrentes. Este primer punto tiene muchas formas de manifestarse. Por ejemplo, hay una cosa que hacen también mucho los narcisistas en esta cosa de hacerse como presentes, recurrentes, es que, por ejemplo, pueden escucharte por largas horas. O sea, de repente tú te sueltas a platicarles tu vida, tus problemas. Ellos realmente casi no hacen ninguna pregunta y tú de repente te ves así como en play, ¿no? Confesando hasta los secretos más íntimos de tu vida y no sabes ni cómo. Esto es un fenómeno que sucede mucho cuando está uno con un narcisista. No sé por qué, pero generalmente los narcisistas aprenden a escuchar muy bien desde chicos, o sea, desde que se dan cuenta que es como una buena herramienta para que tú enganches con ellos, ¿no? Y estos 9 puntos que les voy a dar, o sea, son precisamente etapas del love bombing, que son estrategias para que tú enganches. Pues bueno, una es esa. Una es como que te hacen a lo mejor alguna preguntita o simple y sencillamente se relajan, se sientan y se ponen a escuchar todo lo que tú tienes que decir, porque recordemos que un depredador necesita saber tus fortalezas y tus debilidades y bueno, tus puntos flacos, tus puntos fuertes también, para luego destruirlos y así se informa. Entonces quedan muy calladitos y escuchan. Y suelen ser muy buenos escuchas, sobre todo al principio. Pero ojo, les voy a recordar, todo este tema del love bombing, esto pueden hacerlo también algunos empáticos. No se me vayan a confundir. De repente, oye, pero es que esto lo ha hecho mi novio es empático. Sí, muchos empáticos también hacemos alguna de estas cosas que les voy a ir contando ahora. Pero hay ligeras diferencias. No es qué, sino cómo. O sea, aquí el qué, ¿no? Que es el hacerse presente todo el tiempo, el ser como recurrentes en este bombardeo amoroso, en estas galletitas que te va a ir dando, hay pues variaciones. ¿Cuál es la variación que hay con un love bombing falso? Y de hecho, esto lo he hablado en algunos capítulos, es que es intermitente, es decir, no es constante. Es decir, un día está ahí todo presente y mi vida, mi amor, que mírate la cancioncita que te mando, te quiero mucho, mira, es lo máximo. Y el día que los necesitas, de repente no aparecen. O el día que les mandas un mensaje importante y estás esperando tu respuesta, no hay. Se queda uno en, no, o sea, no aparecen. Entonces, amigos y amigas, este primer punto de cuando son recurrentes o se hacen presentes todo el tiempo, si viene mezclado con esta parte de desaparición, con esta parte de ser intermitente, empiezan a poner banderas rojas. ¿Por qué? Porque la empatía no es intermitente, y esto también se los he dicho en otros capítulos. La empatía no estás increíble un día y al día siguiente eres la porquería más grande. No, no funciona así la empatía. La empatía es una virtud, es una característica, cuando es real, es constante. Entonces está bien eso que te manden la cancioncita, que te manden los saludos todas las mañanas, las buenas noches todas las noches, pero si cuando tú los necesitas de repente porque se fue con los amigotes o con las amigotas, no te va a contestar, banderita roja. Bueno, el punto número 2. Y vayan palomeando, vayan viendo si el bicho con el que están o la personita con la que están macha en todas estas. Porque un love bombing puede tener varias de estas características. Un love bombing narcisista. 2. Adulan demasiado. Este tema es como muy tricky porque pues obviamente cuando alguien está seduciendo a otra persona, de repente pues le echas flores, ¿no? Ay, qué bonito cantas, ay, qué bonito bailas, ay, mira que
qué inteligente eres. Ay, mira qué súper éxito tuviste. O sea, hay como que maneras de adular. La adulación narcisista suele ser muy subida de tono. Tipo, es que eres la mujer más elegante del lugar, es que qué orgullo venir con la mujer más preciosa del lugar, es que qué increíble, eres el hombre más inteligente con el que he estado, es que qué increíble, eres el hombre más guapo que hay en el lugar. O sea, fíjense en la forma de adular, o sea, porque sí, a todos nos gusta recibir adulaciones, ahora sí que a quién le dan pan que llore, a nadie, a todos nos gusta recibir estas galletitas. Pero si de repente estas galletitas están muy grandes, ¿no? Pues hay que empezar a notar qué exactamente nos están adulando, cómo y por qué, y qué quiere esta persona. Porque generalmente, para variar y como un poco en el contraste con este primer punto que vimos, de esta recurrencia, de esta frecuencia, pues estas adulaciones pueden variar. Es decir, primero, pues tú eres la mujer más inteligente y sexy que ha estado con este bicho. Segundo acto, de repente estás en una cena y empieza a hablar de la ex, de lo increíble, sexy y guapa que era y que como todo el mundo lo envidiaba porque andaba con la mujer más guapa y sexy del mundo. Y tú así de, oye, pues no me habías dicho que era la más guapo y sexy del mundo. O sea, vean la intermitencia, aquí va de nuevo, ¿no? Sí, no, pero ella también era muy guapa, ella también achuleaba a todo el mundo, es que mira, volteaba la cabeza de todo el mundo. O sea, de repente tú ya no eres lo máximo. O sea, de repente ya no eras el primer lugar, ya hay alguien que también ocupó alguna vez ese primer lugar y te están además comparando con esta persona. Esto, amigos, amigas, los que no sepan y los que no conozcan mi canal, se llama triangulación y que ya hablaré también de esto en otro capítulo. Ahora que nos vamos a ir yendo con un poquito más de detalle y en cámara lenta, ¿no? Para entender estos conceptos. También les digo que si les interesa realmente volverse unos profesionales del tema del trastorno personal narcisista. Es decir, no profesional porque pienso dar terapias y salvar el mundo, que también es válido. No, pero profesional para realmente cachar a cada uno de estos bichos ahora sí que en la puerta antes de que se metan por la alcantarilla. Pues bueno, pueden conseguir mi libro en Amazon. Tengo mi primer libro en Amazon que se llama Identifica un narcisista, como el canal. Y ahí lo pueden conseguir. Está en Amazon Estados Unidos y en Amazon México. Ahí los pueden pedir. Ahora, también acaba de salir mi segundo libro. ¡Pim! Se los voy a poner aquí. Mi segundo libro está ahora de venta, sobre todo en España. Está en el Corte Inglés, está en FNAC, también está en Amazon España y también lo pueden conseguir en Casa del Libro, en lo que viene siendo Latinoamérica. En la descripción de este video les voy a poner los links donde pueden conseguir mi segundo libro. El segundo libro no tiene tanto detalle como el primero, es una forma más general de ver el narcisismo justamente, pero les va a dar muchas claves de cómo lucen, porque en este segundo libro tengo ejemplos de pequeñas historias redactadas de todos los tipos de narcisista que hay, que el sociópata, que el encubierto, que el borderline, o sea, el trastorno limítrofe de personalidad, pero con narcisismo, porque hay un limítrofe que no es narcisista. Bueno, todos estos ejemplos los pueden ver en este segundo libro, que la verdad también está muy ameno, bastante más pequeño que el primero, pero se los recomiendo muchísimo. Vamos, esta parte de adular demasiado también tiene como esta variación, ¿no? Ahí les va. Por ejemplo, de repente te bombardean con buenos deseos. Muy buena suerte en tu maratón, o muy buena suerte en tu presentación, o muy buena suerte con tu perrito que se enfermó, lo llevaste al veterinario, ¿no? Y de repente no aparecen. Eso sí, ya pasó tu graduación, o ya pasó tu presentación, ya fuiste al veterinario a ver lo del perrito, y el bicho no volvió a aparecer. Otra vez, grillos. Otra vez no aparece, no le da seguimiento. O por ejemplo, voy a ver a mi mamá porque se siente muy mala, tengo que llevar al hospital, ¿no? Se supone que ya te estuvo bombardeando de amor con el hacerse presente, mensajitos todas las mañanas, llamadas en la noche, ¿no? Con esto, oye, estoy preocupado, tengo que llevar a mi mamá al hospital, la llevas y de repente de esta persona ni sus luces. No volvemos a escuchar nada de esta persona hasta que tú, hoy estás bien, oye, pues no me preguntaste cómo fue, ay, no, perdón, pueden inventar cualquier cosa, es que pensé que no querías que te molestara,
alguna tontería de estas, vemos otra vez esta intermitencia que viene siendo nuestra alarma, nuestra bandera roja, y tenemos que tener pendiente, ¿no? De qué exactamente está pasando, porque, como les digo, la empatía no es intermitente. Pero esto de que adulan demasiado, pueden ir todo el fin de semana adulándote que qué bonito tu coche, qué bonita tu casa, qué bonita tu ropa, qué bonito tu perro, qué bonito todo, ¿no? Esta adulación, que es el punto, esta adulación constante, que es el punto número 2, se convierte en esta adulación tipo número 3, que significa adulan cosas que no conocen. Ahí les va. No es lo mismo decirle a alguien, oye, qué bonito vestido traes, qué bonitos zapatitos, qué bonitos ojitos, qué bonita tu casita, ¿no? O sea, no es lo mismo adular algo que físicamente estás viendo, adular algo que no conoces. Ese es el punto número 3. Adulan cosas que no saben, que no conocen. Es que, híjole, me encanta porque eres la mujer más inteligente que he conocido. Y tú así como de, a ver, tenemos 2 horas cenando. Me encantas porque se ve que siempre sabes lo que quieres. Me encanta porque se ve que tienes un buen corazón. ¿Qué fregados me conoce este tipo? Te adulan cosas que no saben, ¿no? Ay, es que me encantas. Y tú así como, ¿qué te encanta? No, pues que eres muy guapa, ¿qué tal? Ok, vale. Puede, el guapo, mejor me estás viendo guapa, mejor me estás viendo guapo, válido. Pues de repente justamente empiezan a adular cosas que no saben, cosas que de verdad se están sacando de la manga. Ahora que yo he empezado, digo, ustedes saben que soy como siempre como muy discreta con mi vida personal. Y bueno, el año pasado terminé una relación de 4 años y medio. Y bueno, pues he empezado otra vez un poquito en el tema de las aplicaciones, ¿no? De empezar a conocer un poco de gente. Y bueno, si quieren que haga un capítulo sobre cómo descubrir narcisistas en este tipo de las aplicaciones, de verdad, una ya se ha vuelto un tiburón. Son muy fáciles de detectar. Y justamente con estos puntos que les estoy dando, pueden también como darse cuenta. Entonces, bueno, el otro día estaba en una de estos encuentros, ¿saben? Ahí por chat, ¿no? Y empieza un tipo que viene de Estados Unidos o no me acuerdo de dónde. Y qué ganas de conocerte. Wow, es que pareces una mujer súper interesante. Y tú así como viendo tus fotos, así como, ¿cuál le habrá parecido interesante? La mía donde estoy abrazando a mi perro, la mía donde estoy sonriendo ahí con un sombrero. ¿Qué le pareció interesante? O sea, yo me pregunto, ¿no? O sea, pues no sé. Y uno pregunta, ¿y qué te parece interesante? No, pues es que tu vibra, no sé qué, bueno, vale, a lo mejor la vibra, vale. Pero de repente empiezas a notar esta adulación, ¿no? Que te empiezan a adular cosas que realmente no saben. Por ejemplo, este tema de que estás guapísima y diciéndotelo demasiado y no nos hemos echado ni siquiera un videochat, no nos hemos conocido en persona. De repente el tipo pues nos íbamos a conocer y me cancela porque se tenía que ir a Cancún. Le había salido este viaje de imprevisto, entonces tenía que irse a Cancún, pero desde Cancún íbamos a estar hablando porque luego se iba a ir a Marbella y luego se iba a ir a no sé dónde, pero que seguíamos en contacto. Y de cada lugar donde se para este bicho me manda un mensaje así de, es que no dejo de pensar en ti. O sea, yo así de, hemos cruzado 2 palabras. ¿Cómo puedes no dejar de pensar en mí? O sea, tu vida es tan aburrida. Eso, amigos y amigas, es un love bombing falso. ¿Sí me entienden? ¿Sí me siguen? ¿Sí me siguen? O sea, no es algo no es algo real. O sea, no te están bombardeando de algo real. Entonces, fíjense cuando alguien les eche alguna adulación, si realmente se basa en algo real o están como, ahora sí que echando la suerte, ¿no? Están echando los dados a ver si chicle pega y tú te crees ese bombardeo amoroso. Punto número 4 para detectar un love bombing narcisista. Esto es, de repente te dan muchos regalos, ¿no? De repente te llevan siempre al mejor restaurante, te llevan siempre unas flores, te llevan siempre algún detallito, te llevan siempre alguna cartita, o sea, siempre te están como colmando de regalos y favores que tú no estás pidiendo, sobre todo muy al principio. Recuerden que los love bombing narcisistas suelen ser de una intensidad mucho mayor al principio y van bajando con el pasar del tiempo, porque es un love bombing falso. El love bombing empático generalmente es al revés. Empieza bajito
empieza normalito y con el tiempo puede ir subiendo. ¿Por qué? Porque un love bombing, un bombardeo amoroso de un narcisista, pues no le importa llevarte al sol, a la luna, a las estrellas, no llevarte a las pinches nubes y aventarte desde ahí arriba, porque no le importa. No se va a hacer responsable de nada de lo que provoque. No se va a hacer responsable si tú de repente caes como mosca muerta, enamorado o enamorada perdidamente de él o de ella. No se piensa ser responsable. Entonces no le importa inventar cualquier cosa, no, para que tú muerdas y caigas en la trampa, que ese es el siguiente punto. Pero no me voy a adelantar. Ahorita estamos en que justamente te dan muchos regalos, ¿no? O te hacen muchos favores sin que los pidas. En el principio así son. Oye, que necesito llevar el coche, yo te llevo el coche al taller. Oye, es que yo te llevo el coche a la verificación. Oye, es que necesito, yo te lo arreglo. Oye, es que necesito que yo te cambie el foco. O sea, se hacen así. Todo el tiempo están llenándote de favores y de regalos. Son como lo mejor. Entonces uno empieza a pensar, oye, no, pues este hombre, esta mujer sí es lo máximo, ¿no? O sea, wow, como se lo pedía Dios, ¿no? Pues es que, como digo, ¿a quién le dan pan que llore? Entonces uno así como de, oh, sí, 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 esto es exactamente como se lo pedía Dios. O sea, y cuando ellos se dan cuenta que tú ya mordiste el anzuelo, ojo, porque de eso se trata también este bombardeo amoroso, empieza el verdadero circo. Es decir, empieza el ciclo destructivo del narcisista, que ahora que estoy haciendo estos videos más detallados, vamos a hablar de eso también nuevamente en algún otro capítulo. Suscríbanse si no se han suscrito. No importa si no son miembros, al menos no se pierdan este material que es de mucha calidad, se los digo yo, que llevo ya esos 10 años hablando de este tema y me sé todos los dejes y manejes de estas cucarachas. O sea, es más, el término cucaracho salió en este canal. Los que no me conocen, bueno, si ustedes no lo saben, aquí empezó ese término. El caso es que estos favores, estos regalos, vienen en cantidad, vienen demasiados y en contraste cuando empiece ya la etapa del castigo, vas a empezar a ver que también todo esto es intermitente. Vas a empezar a ver que esto realmente no es verdad y que además muchos de estos regalos y favores que te empiezan a dar para llenarte la cabecita de narcisina. Vean ese capítulo aquí en mi canal de lo que es la narcisina, ¿no? Que es este subidón de hormonas que provocan con este love bombing. Pues bueno, luego te lo van a echar en cara. Pues yo te regalé esa super bolsa. O yo te invité a tal fiesta o a tal lugar, porque entonces tú tienes que darme exactamente lo mismo, ¿no? O sea, te ponen en un plan bastante macabro. O sea, entonces son justamente cebos, como digo yo, galletitas, recompensas para poder meterse hasta la cocina. Número 5. Hablan de lo increíbles que son, lo buenos que son y lo víctimas que han sido de otros. Ok, esta parte del love bombing es muy sutil, porque pues todos podemos tener tendencia a hablar de nuestras cosas buenas cuando estamos conociendo a alguien. Pues bueno, yo estudié en tal lugar, o hice tal, mis logros han sido tales, o mis trabajos han sido tales. Nos gusta platicar de nuestros logros. Eso es normal, como digo, no se me vayan a perro confundir. No es lo mismo que uno hable de sus cosas buenas, ¿no? A que de repente, pues estas cosas que hacen los narcisistas. Los narcisistas pueden estar hablando mucho, mucho de ellos, de lo increíbles y divertidos que son, hacerse pasar como la gente más divertida, la gente más cool, la gente más alivianada, haciendo estos favores, haciendo como estos regalitos, llevándote a los mejores lugares, siempre teniendo comentarios agradables, ¿no? Adulándote. Entonces, claro, uno termina mareado, así como de, oh, sí, me están dando masaje, sí. Todo increíble, ¿no? Pero, ojo, estos empiezan justamente a hablar de eso increíbles que son y otra vez tenemos esta intermitencia. Es decir, de repente te dijeron lo respetuosos que son ellos con todos los demás, lo increíbles y caballerosos y buenas personas, y de repente los ves conduciendo y mentando a la madre a todo mundo y tú así de, órale, ¿no? No que era todo un caballero o que era todo una dama, ¿no? O sea, y de repente los ves haciendo este tipo de cosas. Pues bueno, ahí tenemos una bandera roja. Y por supuesto, muchos de nosotros a lo mejor nos sobrevendemos cuando estamos con alguien, saliendo con alguien, ¿no? Pues si queremos, pues ahora sí que ganar puntos y sobre todo ahora hay tanta competencia, ¿no? Porque antes era más fácil, conocías A o B, pero ahora hay A, B, C, D, F, G, todo el abecedario puedes conocer con las aplicaciones, con el internet. Entonces,
pues todos tenemos que echarle un poquito más de ganas si queremos realmente una pareja. Pero a veces, pues obviamente platicamos de algunas de nuestras cosas, pero no con este tono que ellos pueden hacerlo. Ellos realmente pueden pasar una noche entera hablando de ellos mismos o de ellas mismas y tú ahora sí que te vas a quedar calladito, observando y viendo. Yo sé que el primer punto les dije que algunos de estos bichos pueden ponerte play y que tú hables toda la noche. Eso también sucede. Pero bueno, en la contraparte están este tipo de narcisistas que pues van a hablar de ellos toda la noche, todo el día, todo el fin de semana, si les dejas andarse. Y tú puedes notar esto, miren, para este punto pueden notar también. Como digo, a todos nos gusta hablar bonito de nosotros mismos, pero si de repente en este punto ves que no te preguntan nada, por ejemplo, oye, ¿a qué te dedicas? Sobre todo cuando estás conociendo a alguien. No, pues yo soy arquitecto y hago tal y construyo y entonces ya pasó una hora hablándote de todos sus proyectos y de todo esto que hace. Ah, increíble. Y tú así de, wow, qué padre, qué bien, ¿no? Y así como esperando a que te pregunte a ver si tú haces algo de tu vida, ¿no? Pero no. De repente ya pasó de ese tema a hablar de lo increíble que es su casa, de lo increíble que es el terreno que se va a comprar, de lo increíble que es el coche que piensa comprar, de lo maravillosa que es su mamá, de lo maravilloso que son sus hijos, de lo maravillosa que ha sido su vida. Y tú, qué increíble, mira tú qué padre, ¿no? A ver, ¿a qué horas me pregunta? No, y de ahí se sigue con las super vacaciones que va a tomar, o sea, no, entonces ahí estamos viendo una falta de conexión, una falta de empatía tremenda y por supuesto es otra bandera roja, porque pues bueno, si están hablando de lo increíbles que son, si están hablando de lo buenos que son, ¿no? Porque también dentro de esta estrategia, ¿no? De hablar de lo increíbles que son, está la estrategia también de, Lo mala que fue mi exmujer. Me dejó en la calle, ¿no? no me deja ver a mis hijos. Está también la de, es que mi exnovio me golpeaba, mi exnovio me hacía tal. Digo, que hay historias de estas que son reales, pero les voy a decir una cosa. Cuando estas historias son reales, estas historias de abuso, para una víctima no es fácil hablar de ello, y menos en las primeras citas. Y esto va para ustedes, hombres, este consejo, porque esta es una estrategia que usan mucho las mujeres narcisistas. Esta parte de ser como la golpeada, la tirada, ¿sabes? O sea, ojo, porque cuando una mujer empática no te va a soltar ese tipo de historias en las primeras salidas. Puede que a lo mejor te comente algo por encimita, pero generalmente este tipo de traumas son profundos, son difíciles y no cualquiera te los va a soltar sobre la mesa. Lo hacen mucho las mujeres narcisistas precisamente y sobre todo las sociópatas para ocasionar lástima. Sociópatas y borderline hacen mucho este truquito de y entonces, y así, han sido abusadas por el planeta entero, ¿no? Y apelan a tu lado de hombre rescatador, hombre, salvar a Jane. O sea, así. Entonces, ojo con esta parte porque, como les digo, una mujer empática que a lo mejor se tarda un poquito más en contártelo. Y no estoy diciendo que eso se tarda un año, pero en las primeras citas, no. A lo mejor ya te conoció varias veces, ya vieron que hay una buena comunicación, que se puede comunicar contigo, entonces a lo mejor ahí sí. Pero así como de buenas a primeras, bandera roja. Entonces, esto sí, escúchenlo y tomen atención, tomen nota. Y los hombres, esto también lo suelen hacer en las primeras citas, en el plan de yo siempre he sido un buen hombre, cuando se están echando, como les digo así, flores, ¿no? Entonces, vean, si este quinto punto coincide con algo que ustedes estén viviendo. Y ojo, el punto número 6. El punto número 6 de un love bombing, o sea, de la estrategia de love bombing, bombardeo amoroso, es que proyectan planes a futuro. Cosas de gran calibre, no cualquier cosita. Por ejemplo, estás en la primera cena con este engendro del demonio, ¿no? Y de repente te empieza a contar, o sea, se la están pasando increíble, están hablando de lo rica que ha estado la comida, de lo bueno que ha estado el vino, ¿no? Estamos acá en el love bombing total, ¿no? En todas estas atenciones, como les digo, que te llenan al principio, y de repente, ¿por qué no? Suelta como cualquier cosa así. Es que cuando tú y yo vayamos a París, es que como cuando tú y yo vayamos a Roma, es que ahora que yo te presente a mis padres, ahora que
que yo te lleve a tal restaurante que es mejor todavía que este. O sea, ahí estamos viendo que empiezan a proyectar cosas a futuro. Miren, esto es algo que además usan mucho los hombres narcisistas, porque las mujeres nos encanta enamorarnos del plot. A las mujeres, bueno, nos encantan las historias, los choros, ¿no? Aquí en México teníamos unas frases muy, o sea, un concepto muy curioso. Era una cosa que iba más o menos así como choro mata carita, ¿no? Y dinero mata choro. Es decir, alguien que sabe con la labia envolverte, alguien que sabe marearte con el verbo, mata, por ejemplo, se echa, digamos, quita del camino a un tipo guapo, por decir. Pero alguien con dinero quita del camino a alguien que tiene labia y choro. Pues bueno, los narcisistas pueden tener las tres, ¿no? Pueden tener mucho choro, pueden tener mucha carita y pueden tener también mucho dinero. Pues bueno, en esta parte donde los narcisistas pueden agarrar y justamente en medio de una cena de lujo, ¿no? Y con su carro, empezar a proyectarte estas cosas, ¿no? Con su choro, ¿no? Con su dinero, a proyectarte cosas a futuro. Entonces a las mujeres que nos encanta que nos mareen con estas historias, de repente, pues sí, mordemos anzuelo rápido y decimos, oh, qué padre, o sea, le debe haber encantado porque ya está hablando de presentarme a sus padres, le debe haber encantado porque ya está hablando de llevarme de vacaciones con sus hijos. Pero no, chiquitas, no se confundan. Cuando estas promesas salen también rápido, primera, segunda cita, planten bandera roja, porque también como dicen por ahí, lo que se promete fácil se olvida rápido también. Entonces, ver para creer. Yo siempre lo dije. A mí échame el choro que quieras, apantállame con todos los regalos, así que lo bombéame. Pero ver para creer. Las cosas duran o no duran. Ahí es donde todo tiene valor. Y como yo les digo a todas mis pacientes, ¿no? Tú déjate querer, peras caigan, pero ojo cuando las cosas empiezan a no coincidir, ¿ok? El punto número 7. El punto número 7 es apapachos, cariñitos, contacto físico. Los narcisistas luego, o sea, empiezan con el tocoleo. El tocoleo, ¿no? Que si, ay, te ayudo a levantarte y el abracito, son como a todos nos gustan, o sea, los cariñitos. Obviamente no te van a gustar los cariñitos de alguien que no conoces. No. Pero ellos se toman mucho esta ventaja. Recordemos que los narcisistas no tienen límites y rompen los tuyos. Entonces, esta falta de límites van y empiezan justamente a tocolear más de la cuenta. O sea, el típico cuate que a lo mejor ya en la primera cita te quiere dar un beso, ¿no? O ya te estuvo acariciando la manita, o ya te estuvo haciendo demasiado así, o ya te arregló el pelito. Y como me pone los nervios de punta todo esto. Pero hay muchos narcisistas que lo hacen porque es una forma para alguna gente de relajarse. A mí me pone tensa, pero a mucha gente le puede. Ellos, como digo, miden el caldo, ¿no? Ven, a ver, ya le toqué el bracito, se respingó, no respingó, no, entonces ahora ya le acaricio, ¿no? Entonces ahora le hago acá. O sea, empiezan como a medir a ver si tú, digamos, plantas un límite o fluyes con ello. Y si ven que fluyes con ello, pues mira, empieza a ser comidita de narcisista. Entonces tengan cuidado. Esto de los cariños y apapachos también lo hacen mucho las mujeres narcisistas. Y sobre todo los hombres son mucho más sensibles con esto del tocoleo. Así como a las mujeres no nos gusta que nos toquen mucho, a los hombres de repente aprecian un poquito más el cariñito, ay, pásame la salecita y te agarré por aquí, a ver, pásame, no. Les gusta más ese tipo de cosas, lo consideran más un coqueteo. Entonces, pues sí, este tipo de love bombing, esta característica de love bombing, cariños, abrazos, besitos, ¿no? Les encanta a los hombres sobre todo, y les encanta a las mujeres narcisistas hacerlo. Y a muchos narcisistas también, te digo, van como calando si tú fluyes con eso o no, y si ven que fluyes, pues se avientan, ¿no? Y ya, bueno, luego parece, pues ven si eso, si tú te contienes o no te contienes. Bueno, entonces, el punto número 8, como digo, ya va para los miembros, igual el punto no 9. Pues bueno, si lo estás viendo como miembro, aquí te va el punto número 8. Si no lo estás viendo como miembro y te mueres de curiosidad, pues bueno, inscríbete aunque sea un mes y ya luego si no te interesa te das de baja. Porque además hay un capítulo ahí que ese no lo puede ver nadie, ese sí, no, nada más se publicó para los puros miembros y que es una forma
muy nueva, muy loca, que descubrí hace poco para detectar narcisistas. Y hemos estado haciendo pruebas, porque además cuando te metes como miembro te agrego a un WhatsApp y hemos estado ahí haciendo pruebas todavía con este descubrimiento que hice y está muy loco, muy peculiar, porque sí, como que funciona bastante. Si hay algún miembro por aquí, comente, ¿verdad que sí? Bueno, entonces si te mueves de la curiosidad, corre y ve el capítulo este como miembro. Bueno. ¿Ustedes cuál love bombing les aplicaron? ¿Cuál love bombing les aplicaron? O sea, los adularon, les dieron regalos, les hicieron promesas, les proyectaron cosas. Sí, porque en este punto de proyectan planes a futuro, obviamente se incluyen promesas. Ahí también se incluyen promesas. O sea, entonces, estos bombardeos de amor realmente resultan infalibles para muchos narcisistas y sobre todo tú no paras las antenas y no empiezas a observar que realmente estas cosas las está haciendo solamente para manipularte, porque eso sí, muchas de estas promesas, muchas de estas cosas que ellos proyectan a futuro, tú nunca las ves caer. Sigues esperando el viaje a Francia, sigues esperando el viaje a la visita a aquel restaurante que te prometió, sigues esperando el favor ese que te iba a hacer, ¿no? Que a lo mejor en un principio te lo hice porque, como digo, al principio los bombing sí lo hacen efectivo para que tú en tu cabecita te pongas ese sello de sí es la persona más increíble del mundo y conforme va avanzando la historia y empiezan a sacar su verdadera cara, cada vez les va a importar menos hacerte love bombing. Es más, solamente te hacen como este love bombing para volverte a contentar. Te vuelven a pedir, Discúlpame, ya no lo vuelvo a hacer. y vuelven a hacer exactamente lo mismo. Vean este capítulo aquí en mi canal de los diferentes tipos de hoovering o regreso a la jaula que usan los narcisistas. También son todos unos estrategas de guerra. Y también hay varias formas en que te aplican este hoovering, este regreso a la jaula. También se los recomiendo mucho. Si eso se los pongo aquí al final del capítulo, para que lo vean. Y espero sus comentarios. Cuéntenme aquí abajo estos love bombing que les han hecho. Cuéntenme aquí abajo. Y de verdad, si pueden apoyarme en Patreon, si pueden apoyarme inscribiéndose aquí como miembros, pues bueno, con eso, la verdad, se los agradezco muchísimo y puedo seguir creando contenido. Pues bueno, amigos, amigas, y de verdad, si les gustó este capítulo, también pónganle likes, porque ¿saben qué? Si le ponen like, a lo mejor hay alguna criatura ahora mismo aquí en el planeta que está diciendo este güey o esta vieja está bien rara, no entiendo nada, y de repente gracias a nuestros likes, un día prende el YouTube y de repente ve este capítulo, por ejemplo, y empieza a decir, oye, estas son las cosas que me están haciendo. Y de repente, pues eso, hemos salvado a otra persona de caer en las garras de esta gente tan malévola, tan mala, que uno no cree que existan hasta que no te topas uno, ¿sí o no? Le cuentas a todo el mundo el narcisista, este está obsesionado con el tema, no existe. Y corte un año después, oye, ¿te acuerdas que me habías contado tú de este narcisismo? ¿Qué era? ¿Cómo era? No, nadie está a salvo, las amigas. Entonces, pues bueno, regálenme un like y les mando un beso. Esta fue Tabata de Identifica un Narcisista. Esperen pronto esta sorpresa que estoy preparando para todos aquellos miembros que me mandaron su video con la narciseñal. Ya casi está listo, espero estar listo. Pero bueno, todavía tengo tiempo. El aniversario de 10 años es en marzo del 2026. Entonces, bueno, les mando un beso, nos estamos viendo.